como quiera. Muy buenas noches. En esta oportunidad le vamos a estar hablando acerca de lo que son las dificultades en el lenguaje que afectan el aprendizaje y las estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión y la producción oral y escrita. Dificultades en el lenguaje que obstaculizan el aprendizaje. ¿Qué son las dificultades del lenguaje? Estas se entienden por trastornos del lenguaje, como todas aquella ausencia en la comprensión, expresión o repetición en sus diferentes aspectos que generan problemas de adaptación del sujeto al ambiente o un malestar significativo. Estos problemas pueden surgir durante el periodo en que se adquiere y potencia la habilidad o como una pérdida de la habilidad ya adquirida. O sea, este puede surgir al inicio, antes de la persona desarrollar el lenguaje, o también puede ocurrir como una pérdida después de la persona ya hablar, ya adquirir el lenguaje, este lo puede perder también. Principales tipos de trastornos del lenguaje. Está lo que es el trastorno del lenguaje, el cual se caracteriza por la presencia de problemas en la comprensión o expresión del lenguaje en sujetos con capacidades intelectuales típicas, en sujetos de misma edad, con lo que dichos problemas no serían consecuencia de una discapacidad intelectual. Esto se ve afectado lo que es la estructura gramatical y el léxico, siendo el discurso por lo general menos prolijo y más limitado de lo habitual. Dislalia funcional o trastorno fonológico. Antes conocido como dislalia, es un problema del lenguaje oral en que se producen dificultades en la articulación, haciendo del lenguaje algo poco comprensible y limitando la participación social. No puede emitir correctamente determinados sonidos y suele hacer sustituciones, transformaciones y omisiones de esto. El trastorno fonológico no puede deberse a causas orgánicas, lo que equipará a la antigua dislalia funcional. O sea, en este tipo de dificultad del lenguaje, aquí la mayor dificultad se presenta en lo que es la articulación de las palabras, ya que la persona puede en algunas situaciones omitir palabras, también la sustituyen o la transforman, o sea, cambian una palabra por otra. Disartría. Se considera disartría aquella dificultad en la articulación del lenguaje producida por una alteración cerebral. De allá aquí se está hablando de una alteración cerebral situada en las fibras nerviosas que regulan la articulación y producción del lenguaje. Esta se considera un tipo de dislalia orgánica. Disglosia. La disglosia es una dislalia orgánica producida por alteraciones morfológicas que impiden o dificultan el uso normal del lenguaje y la correcta pronunciación.
Un ejemplo lo encontramos en personas con labio leporino o con malformaciones faciales, como se puede observar aquí en la imagen. También es considerado un tipo de dislalia orgánica. O sea, ya este tipo de dificultad se presenta por una malformación o alteraciones morfológicas. Entonces, esto afecta lo que es la correcta pronunciación de las palabras. Trastorno de la fluidez o tartamudez. Este es un problema relativamente común en la infancia, aunque en algunos casos se cronifica. El principal problema se encuentra en las dificultades en la fluidez con la que se produce el habla, acentuándose especialmente ante la presencia en público. Este es un tipo de dificultad que afecta mayormente a niños. Eh, Habitualmente lo afecta más en público. Aquí la persona repite algunas sílabas. Afasia. Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales. O sea, aquí la persona es incapaz de comunicarse. Disfasia. Trastorno o anomalía del lenguaje oral que consiste en una falta de coordinación de las palabras y se produce a causa de una lesión cerebral. En la disfasia ocurre lo que es una falta de coordinación, o sea, las personas no logran coordinar bien las palabras que están pronunciando. Como se ve aquí en la imagen, en vez de decir Coca-Cola, la niña dice Totatol, o sea, no logra coordinar esos fonemas. Dislexia. La dislexia es la dificultad para la lectoescritura en el sujeto que tiene problemas para comprender lo que lee o realizar la acción de leer. A estas personas las letras se le mezclan. En otras ocasiones realizan lo que son sustituciones, o sea, sustituyen una letra por otra, traslaciones y enlatecen la lectura. Por lo cual la persona tienden a tener una dificultad en lo que leen. Esto es una dificultad que afecta mucho a los niños, ya que por eso se le dificulta mucho lo que es el proceso de adquisición de la lectura. También le cuesta mucho comprender lo leído, ya que al omitir algunas letras, igual que al sustituirla, no logran comprender lo que leen. Disgrafía. Se entiende por disgrafía a la dificultad para producir el lenguaje escrito, existiendo problemas a la hora de codificar y generar letras, palabras o frases. O sea, mientras que eh, la, eh, la disgrafía, aquí ya no es un problema de, de lectura, sino más bien de escritura. Aquí la persona tiene el problema ya es a la hora de producir, a la hora de escribir. En este existen problemas en las capacidades de organización en el espacio del escrito, dificultad de copia, problemas motores a nivel de emplear un lápiz y otras habilidades semejantes, problemas para trasladar los pensamientos y mensajes al lenguaje escrito, deletrear por escrito, usar diferentes tipografías y de ortografía, entre otras.
a esta persona tienen dificultad en lo que es la escritura. Agrafía. Se refiere a la incapacidad para esas habilidades derivadas de una lesión cerebral en adultos. Mientras que la disgrafía es ya lo que es la infancia, la agrafía afecta ya lo que es a los adultos. Ahora mi compañera va a continuar con lo que son las estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la capacidad de comprensión, producción escrita y oral de los estudiantes para los distintos niveles educativos, tanto inicial, primario, secundario y universitario. ¿Puedes continuar, Martina? Sí, puede proseguir la diapositiva. Bien, las estrategias cognitivas, como ya bien lo dice su nombre, son estrategias, formas o maneras de organizar. Son acciones usando las capacidades intelectuales propias en función de las demandas de la tarea para guiar los procesos de pensamientos hacia la solución del problema. Estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas son acciones que realiza el sujeto antes, durante y después que tengan lugar en el proceso de aprendizaje para optimizar su aprendizaje. Tiene 3 dimensiones: autoplanificación, automonitoreo y autocontrol y evaluación. Estrategia cognitiva para mejorar la comprensión. Estrategia cognitiva de inferencia. Estrategia cognitiva de parafeseo. Estrategia cognitiva de conocimientos previos. Estrategia cognitiva de conexión. Estrategia metacognitiva de comprensión. Estrategia de guiado. Estrategia de comprobación. Estrategia de autoevaluación. Estrategia cognitiva para mejorar la producción escrita. Esquema, resúmenes. Estrategia metacognitiva para la producción escrita. Estrategia de análisis de la propia escritura. Estrategia de lectura para analizar la escritura. Estrategia de revisión. Estrategia de verificación. Y está la de corrección. Muchas gracias. Eso es todo por nuestra parte. Hasta aquí estuvo lo que fue nuestra participación.